A menos de media milla de mi casa se quemaron 3 casas y por supuesto el susto era tremendo. Yo estaba sola en casa con Bruno, con Zoe, tuve que salir. Los Ángeles sigue en llamas. Más de 180,000 personas continúan evacuados por los fuegos y hay más de 50 billones de dólares en daños. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Gordo y la Flaca. Seguimos la cobertura, señores, muy de cerca con todo lo que ha estado pasando en las últimas 24 horas. Obviamente, Raúl, 30,000 acres aplanados completamente por este devastador fuego. Como lo has dicho, entre 180,000 y 200,000 personas evacuadas y más de 2,000 estructuras que ya han sido devastadas. Una tristeza increíble. Hemos visto ya, pues, personalmente a través de las redes sociales lo que han pasado las personas que viven en Los Ángeles, los habitantes, muchos que trataron de salvar sus casas, otros trataron de salvar a los animales, Raúl. Son historias increíbles que estamos viviendo poco a poco ahora. Y de verdad que nos llena de tristeza todo esto. Uno se siente impotente acá en el otro lado del país, que uno dice, ¿cómo puede llegar a pasar todo esto en este momento de la historia de la humanidad, Raúl? ¿Cómo no pudimos acabar con este fuego antes? Tania, cuéntanos, ¿qué has visto? ¿Qué se ha vivido hasta el momento allá en California? Hablé con ella esta mañana y era horrible lo que se vive allí. En un momento Tania estaba preocupada por ella misma, por su familia, por su hijo, por sus hijas, por su hija también, porque tiene una hija también que es de su esposo, y tuvieron que abandonar la casa en un momento. Ya las cosas están mejor en esa área. Adelante, Tania Charri. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Efectivamente, mira, las cosas no quiero decir que se empeoran, pero no se han mejorado aquí en California porque no hay contención de los incendios. Yo sigo aquí en Pacific Palisades y mientras más recorro esta zona, más me sorprendo de toda la destrucción que hay. Esta anoche, por ejemplo, hubo un incendio que está controlado en las montañas de Hollywood, muy cerca a Sunset y muy cerca al lado de donde yo vivo. Donde yo vivo también ocurrieron 3 casas, a menos de media milla de mi casa, se quemaron 3 casas y por supuesto el susto era tremendo. Yo estaba sola en casa con Bruno, con Zoe, tuve que salir, mi esposo estaba de viaje, tuve que salir con maletas, arreglar todo muy rápido porque el desespero cuando te empiezan a sonar las alarmas es muy fuerte. Y me sorprendió muchísimo que cuando se calmaron las cosas, regresando a mi casa, me encontré con un policía y la pregunta que me hizo parar el carro y me dijo, ¿ustedes vieron a algunas personas allá que están provocando fuego? Me sorprendió la pregunta y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque tenemos algunos indicativos que personas están provocando este fuego. Y esto es lo que mucha gente ya está hablando, que estos fuegos no fueron provocados por la naturaleza o por la sequedad de California, que podría haber sido por algunas personas. De hecho, esta mañana, muy temprano, ya llegando aquí a Pacific Palisades, estuve en un momento en donde había una investigación en curso. Nosotros le preguntamos a los oficiales, estaba el área cerrada, ¿qué está pasando aquí? Y había un carro en donde había una persona allí, obviamente, pero estaban también las personas que investigan la piromanía, es decir, las personas que hacen fuego intencionalmente. Y es que más de 30,000 acres de tierra fueron atacadas por los fuertes incendios que han dejado miles de pérdidas. El más grande incendio se presenta precisamente allí, en Pacific Palisades, una zona cerca a Santa Mónica y Malibu, en donde viven muchas estrellas de Hollywood. Algunas de ellas, como Chris Pratt, tuvo que desalojar su mansión de $15 millones. Jamie Lee Curtis también se tuvo que ir y en un mensaje de Instagram dijo que hasta este momento no sabía si su casa se había quemado y pedía por información certera. El hijo de Tom Hanks publicó un mensaje en donde decía que la casa donde creció podría ser destruida por el fuego y pidió oraciones. Tom y su esposa también desalojaron su mansión. El actor James Good mostró cómo desde la distancia él mismo vio su casa consumirse en las llamas. Mandy Moore también tuvo que evacuar y en un mensaje esta mañana dijo que no sabía si su casa se había salvado. Sandra Lee mostró en su Instagram cómo fue la salida de su casa.
Las consecuencias de los incendios han sido aterradores y la industria del entretenimiento también ha sufrido las consecuencias. Jennifer López, quien quería dejar atrás el 2024 para comenzar con pie derecho el 2025, no fue así, porque la premiere de su película Unstoppable fue cancelada debido al peligro de los vientos y el fuego. Las nominaciones a los SAG Awards también fueron canceladas y también el estreno de la película A Better Man de Robin Williams, que era hoy. Muchas celebridades usaron sus redes para enviar mensajes de solidaridad con aquellos que estaban en peligro y los que han tenido que evacuar. Zoe Saldaña y Khloe Kardashian escribieron mensajes. Paris Hilton mostró una foto aérea en donde se aprecia perfectamente el fuego y su propagación. En la zona hay aproximadamente 110 camiones de bomberos y otros equipos de emergencia para reforzar las labores de apagar el fuego. Se habilitaron centros especiales como refugios temporales para evacuados y sus mascotas. El presidente Joe Biden, quien estaba en California, canceló un viaje previsto a Riverside County, aquí en California, y se dice que el Beverly Hilton no da abasto con la cantidad de celebridades que han buscado refugio en ese hotel. Lili, Raúl y amigos televidentes que están pendientes del Gordo y la Flaca, que es lo que tenemos que informarle con respecto al mundo del entretenimiento. Yo creo que hoy el mundo del entretenimiento no es solamente los famosos, porque todos estamos sufriendo. Todas las personas que vivían aquí, tengan que ver con entretenimiento o no, están sufriendo estos embates del fuego, ¿no? que se presentó aquí en Pacific Palisades ayer a las 10:30 de la mañana, que decían, no podemos, los aviones que botan ese líquido para que apague el fuego, que no es agua, sino es un líquido especial, muchos de ellos no pueden volar porque el fuego es tan intenso que se puede llevar la avioneta o el avión, o lo que botan, el líquido, el químico que botan, no alcanza a llegar al fuego porque el viento se lo lleva para otro lado. Es terrible, terrible lo que se está viviendo aquí. Mira, esta es otra casa, aquí mismo en Pacific Palisades. Si yo quiero que Javi haga como un paneo completo, Javi, si se puede, para que ustedes vean más o menos cómo es este barrio. Ustedes saben que cuando vamos a estos temáticos, cómo quedan las películas, así está esto, pero es la realidad. Lili, Raúl, no sé. Tania, tú estás en Pacific Palisades, que es donde comenzaron estos fuegos y donde son los fuegos más grandes, pero ahora hay 4 fuegos alrededor de la ciudad de Los Ángeles, en Pasadena, que es justo al lado de Los Ángeles, donde está uno de los estadios más famosos de los Estados Unidos, donde se hace el Rose Bowl. Allí también se han quemado muchísimas casas en Malibú. La famosa Pacific Highway, justo frente al mar en Malibú, hay un montón de casas quemadas que estaba viendo esta mañana, y he hablado con amigos míos que viven en Malibú. A uno de ellos todavía el fuego no le ha llegado a su casa, pero dice que es un caos total y que ellos anoche no durmieron. Bueno, la mayoría de la gente, Raúl, se ha pasado la noche con una manguera echando agua. Exactamente, el amigo mío Phil Rimmy, que tú lo conoces, un fotógrafo extremadamente famoso por muchos años, que ahora está retirado, tiene una mansión de millones de dólares encima de una montaña, y dice que no durmió por un segundo. Exacto. Y que tenía vientos de hasta 100 millas por hora afuera de su casa. Bueno, personalmente a mí me ha tocado que mi hijo estaba aquí en la ciudad de Miami, pero Gloria y Emilio Estefan están en Los Ángeles. Gloria cantó anoche, Raúl, en el programa de Jimmy Kimmel, un homenaje a Celia Cruz, Bemba Colorá, junto a Chila, y me llama por la mañana diciéndome que estaban tratando de despegar, de salir de Los Ángeles, pero que obviamente lo que dice Tania, sobrevolar la ciudad, o sea, la salida es muy peligrosa para los aviones, sobre todo si te vas en un avión más pequeño, privado, como iban ellos, que alguien se lo envió de emergencia, Raúl, porque obviamente la situación me dice que, o sea, solamente respirar el aire en este momento está muy difícil. Tania, es increíble verte en donde estás y lo que ha pasado a tu alrededor, de verdad. Y háblame un poquito de los otros fuegos, y una pregunta, Tania. Cuando uno está en la mayoría de los lugares, porque ayer se decía que Santa Mónica pudiera quemarse, la gente no sabía qué iba a pasar, y ayer alrededor de las 9 de la noche, hora de Los Ángeles, la gente que estaban en
Beverly Hills y también en Santa Mónica estaban aterrorizados y mucha gente las tuvieron que sacar de sus casas en Santa Mónica, que está frente al mar. Claro, y está al ladito de Pacific. Sí, Raúl, el Pacific Palisades está como en una montaña y debajo está Santa Mónica y ahí es donde está el mar y el mar Pacífico, ¿no? Entonces está muy cerca. El problema, y según dicen los expertos, es que como hay tanto viento, cualquier chispa vuela. Entonces el viento se lleva la chispa de fuego y arma otro fuego en otro lugar. Y que puede ser, por más lejos que piense que esté, puede lograr hacer otro fuego porque las chispas vuelan. El fuego de Altadena es muy complicado y en estos momentos está 0% controlado. Imagínate un fuego en donde no lo han podido controlar. Aquí en Pacific Palisades está 30% controlado porque todavía hay muchos fuegos. Más adelante, hacia allá, están muchos más fuegos todavía ardiendo. Algunos, los bomberos no nos permiten acercarnos mucho más, pero más adelante en el show también voy a tratar de acercarme mucho más allá. Es muy complicada la situación. De hecho, acabo de recibir una alerta en donde me dice que Malibu también va a comenzar el proceso de evacuación. Malibu también es una ciudad y una playa, hay una zona en donde viven muchísimos famosos, en donde hay casas costosísimas también frente a la playa. Entonces, todo esto, lo más peligroso es el viento. El viento es muy fuerte. El viento es el que hace que los fuegos puedan volar de un sitio a otro y se forme inmediatamente un fuego, porque aquí hay muchísimas zonas secas y eso es lo que provocan los fuegos. Muchísimas gracias, Tania, y gracias, tú te quedas Tania, aquí en el programa porque más adelante vas a salir con nosotros. Muy buen reportaje, estas imágenes son increíbles. Increíble las y vas imágenes. a salir más adelante con nosotros. Gracias por mantenernos informados de lo que está pasando hasta este mismo momento. Somos un programa momento que es de entretenimiento y creo que esto es la ciudad de Los Ángeles, que es una de las más importantes en los Estados Unidos. Es la meca de los artistas en Hollywood. Los artistas, Ben Affleck tuvo que salir corriendo de su casa, lo evacuaron y se tuvo que ir a casa de su ex esposa para ver si ella estaba bien. La casa de él no se ha quemado todavía. Muchos artistas, ayer mientras estaba pasando El Gordo y la Flaca, a las 4:30 de la tarde, que eran las 1:30 de la tarde, hora de Los Ángeles. Muchos artistas se encontraban corriendo, abandonando sus carros en Pacific Palisades y los carros se quedaron y vinieron con bulldozas y tuvieron que romper los carros, moverlos de los lugares para que los bomberos pudieran pasar hacia adelante, Lili. Esto es increíble. De la mayoría de los lugares de Los Ángeles no se puede Bueno, porque la gente respirar. entra en pánico, Raúl, y obviamente cuando tú ves que el tráfico no se está moviendo, nadie se imaginó que la cantidad de gente que iba a salir a la misma vez en estos caminos bajando de la montaña, que son estrechos, son pequeños, no hay muchas salidas. Y yo creo que esto fue obviamente cuando la gente vio que estaba todo trancado, todo el mundo dijo, preferimos caminar y preferimos dejar todo atrás, incluyendo los carros. Pero claro, cuando tienen que subir los bomberos para rescatar todas estas casas y todas las posesiones, exacto, de la gente que se ha ido, no podían pasar. Y ahí es cuando bulldozers tuvieron que llevarse todo lo que quedó en el camino. Bueno, el fuego estaba muy cerca de la Universidad UCLA. Sí, claro. Exactamente, muy cerca. Hablé con el oficial Juan Padilla de la Policía de Los Ángeles, que creo que estaba camino de Pasadena ahora, y dice que hay un caos total en la ciudad, que no sabe qué es lo que está pasando. Raúl, no es para menos. Oye, cuando los bomberos se quedan sin agua, no sabemos ya qué podemos hacer. Ustedes saben que en Los Ángeles hay restricciones de agua el año entero porque tienen problemas con el agua. Un problema, y esto viene al caso para mencionarlo, que Jenny Rivera, cuando se compró una de las mansiones, ella no se dio cuenta que el agua era lo que más costaba más que la electricidad allí. Me acuerdo. Y tenía que echarle agua a las patas porque si no venía un fuego y se quemaba. Y le llegaban
las cuentas de agua de $3,000, $3,500 al mes. Así es, el agua costosísima ya. Y yo creo que el miedo que tiene todo el mundo, Raúl, es que los vientos están tan fuertes que obviamente cualquier ceniza que lleve un poco de candela y caiga y eso está seco, obviamente comienza otro fuego. Entonces, estamos con ustedes, señores. Atención. Nada, hay que orar, hay que rezar, Raúl, y hay que estar atento a lo que está pasando, por lo menos en las áreas que todavía Raúl, no está pasando nada. Obviamente Noticiero Univisión ha estado cubriendo todo esto desde el día de ayer y todo el día hoy, pero señores, esto es impresionante lo que está pasando y de verdad que yo que he vivido muchos de los fuegos que están en Los Ángeles, incluyendo un amigo mío que casi pierde la casa y yo estuve súper preocupado por una semana y después no pasó eso porque él no podía salir de su casa y estuvo 2 días echándole agua porque estaba llena de... Alrededor de la casa eran fuegos y fuegos y él no podía salir de allí, su familia salió anteriormente y yo no sabía qué había pasado con él. Esta situación está en este momento peor. Una de las peores que ha vivido esta ciudad en muchos años. El último que pasaron, Raúl, y los fuegos eran en San Francisco y cuando despertó todo el mundo en Los Ángeles había de ceniza arriba de los carros casi 1 pulgada. Imagínate lo que están viviendo ahora, que los fuegos son ahí mismo, en la ciudad de Los Ángeles, en Santa Mónica, en Malibu y otros sectores. Estamos con ustedes. Vamos a una pausa, regresamos con más del Gordo y la Flaca. Bueno, muchos señores, entre esos yo, Raúl, y nos sorprendimos al ver que aparentemente William Levy y Elizabeth Gutiérrez habían recibido juntos el Año Nuevo en compañía de sus hijos. Yo no puedo creer esto. Vamos a conectarnos en vivo hasta Barcelona, España, con Jordi Martín, quien tiene información sobre lo que realmente está pasando entre esta familia. Jordi, adelante. Hola Jordi, feliz Día de los Reyes. Mi Lili, mi Rauli, feliz año, feliz Día de los Reyes. Ya os felicité la misma noche del 31 a ambos, sabéis que os adoro y os quiero mucho. Pero sí, vamos a hablar de esta posible reconciliación o no entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy. Mucho se ha hablado estos días después de ver unas imágenes pasando unos días juntos ellos en Navidad en Colorado y tenemos todos los datos en exclusiva. Yo ayer mantuve una conversación con William Levy y los vamos a dar aquí en el programa. Muchos medios de comunicación han dado las imágenes de esas fotografías que han salido de Elizabeth Gutiérrez y William Levy. Muchos están diciendo, habrán vuelto, se habrán dado una oportunidad después de todo lo que escandaloso que pasó en el mes de mayo cuando Elizabeth llamó a la policía. Yo ayer tuve una conversación con William Levy y le dije, William, tengo que salir en vivo en Gordo y Flaca, por favor dame información. Y me dice William, Jordi, traslada lo siguiente. Estoy soltero, no he vuelto con Elizabeth Gutiérrez, ni voy a volver, no pasa por mi cabeza. Datos que me da William. William me dice, el día 31 de diciembre yo me voy a esa casa con mi hija y con la familia de la novia de mi hijo. Pero yo para nada me he ido con Elizabeth Gutiérrez. Yo me he ido con mis hijos, con quien quiero estar. He acabado un rodaje en España que he estado 6 meses. Quiero estar en Miami y quiero estar con mis hijos. Estoy soltero, Jordi. Recalca eso. Pero yo creo que lo más importante, Lili y Rauli, os voy a decir. Elizabeth Gutiérrez, el 22 de diciembre, hace una llamada. Llama a la hermana de William Levy para decirle, extraño a William. Quiero tener unos días de Navidad con William y extraño a William. O sea, Elizabeth sigue enamorada de William Levy. William no quiere volver, pero por el bien de sus hijos le piden, papá, vámonos unos días a la montaña. William accede a irse con sus hijos, pero no quiere volver y me recalca, Jordi insiste, que estoy soltero. Así que esa es la realidad de lo que ha pasado en este viaje de fin de año en las montañas de Colorado. Bueno, yo creo que lo más importante Jordi, sería como madre y padre, Raúl, que están haciendo un esfuerzo por los hijos, porque cada vez que nos ha tocado vivir... Pero ya llevan 20 años casi en esto, no 20, pero por lo menos 10 años, 15 años. Bueno, Raúl, pero están haciendo un esfuerzo por los hijos, lo acaba de explicar. O sea, no es que hay una reconciliación como se ha, dicho públicamente, no es que hay una reconciliación. No, pero oye, ¿cuánto tiempo llevan que esta gente se han separado, que han vuelto, que se han separado, que han vuelto, que se han separado? No. Sí, pero que no han regresado, es Jordi, lo que te estoy diciendo. Están juntos por los hijos y yo creo que lo más sano para los hijos, Jordi, es lo que están haciendo, tratar de... Sí, pero esto no fue una separación, que fue una separación fácil. Con más razón, ¿sabes qué pasa? Que, con los hijos.
A ver, los que conocemos a William, y yo que me paso horas al teléfono hablando con William, yo sé que él no se va a reconciliar nunca con Elizabeth porque lo tiene claro. Ahora, él es un padrazo. Y si sus hijos insisten, papá, vámonos a unos días en Navidad, yo no lo veo mal, de verdad, yo no lo veo mal. Ahora, quiero recalcar una cosa. Hace un mes yo estuve en México, fuimos en exclusiva al Gordo y la Flaca a entrevistar a Miss Chile, que era la pareja de William Levy. Quiero deciros, Raúl y Lili, que han terminado. No hay relación con Miss Chile. William se sintió un pelín decepcionado con Emilia, con esta chica, y decidió terminar el contacto, así que desde aquí podemos decir en exclusiva que William Levy está soltero. Lili y Raúl, os quiero mucho. Gracias, Jordi. Adiós. No solo, Raúl, oye, espérate, Jordi. No es que William Levy esté soltero, porque Elizabeth también está soltera. Sí. Exacto, los dos están solteros y sin compromiso. Sí, pero Raúl, lo de Elizabeth si está soltera o no, habría que, adiós, hay que investigarlo. Os quiero. Gracias. Esto apenas es el abrebocas, porque yo les aseguro que van a salir muchísimas más cosas. Y antes de presentarles la historia, quiero que sepan y recuerden ustedes que en septiembre del año pasado, Yailin le puso una demanda a Tekashi y ahora Tekashi está respondiendo a esa demanda, pero además la está contrademandando. Lo que dice no se imaginan, así que presten mucha atención a esta historia y al regresar les cuento otras cosas de las que me he enterado. Cuando Daniel conoció a Yailin, ella y su bebé de solo 3 meses habían sido abandonadas y se encontraban en una situación de indigencia económica. Así, los abogados de Tekashi están respaldando la contrademanda del rapero a Yailin, quien lo demandó el año pasado por violencia. Dice 6ix9ine que conoció a Yailin a través de Instagram cuando le escribió para que hicieran una canción juntos. Y cuando fue a República Dominicana a finiquitar el acuerdo, fue testigo de primera mano de la cruda realidad de las circunstancias de Yailin. Dice que dormía en un colchón sin sábanas y le habían cortado la luz por falta de pago. Dice también que la situación lo conmovió, que pagó la luz y le regaló a Yailin aproximadamente $20,000 para ayudar a reconstruir su vida. A finales de mayo de 2023, Tekashi regresó a la República Dominicana y en ese momento le regaló a Yailin otros $30,000. Dice que empezó a ayudarle en su carrera, le produjo varias de sus canciones y le financió 4 videos musicales por alrededor de $100,000 en total. Por compasión, Daniel les brindó apoyo emocional y financiero, desempeñando un papel fundamental en el avance de la carrera musical de Yailin. Sin embargo, Yailin retribuyó su bondad con... En la demanda que presentó Yailin el año pasado, dice que 6ix9ine la obligaba a realizarse cirugías estéticas, lo que el rapero niega rotundamente. Y cuenta que durante el año de su relación, la dominicana se sometió a 6 procedimientos organizándolos ella misma. Yailin acusó de violencia a Tekashi. Él, en la contrademanda, no solo lo niega, sino que dice que al contrario, él fue el agredido generalmente por los celos de Yailin. Como sucedió en septiembre del año pasado, en donde en medio de un altercado con él, intentó destruir sus muebles, prendiéndoles fuego. En lugar de mostrar gratitud, Yailin lo amenazó y presentó una demanda llena de acusaciones infundadas para explotarlo con fines económicos y por publicidad. Con su contrademanda, Daniel busca responsabilizar a Yailin por el abuso que él sufrió durante su relación. Tekashi está denunciando que Yailin se quedó con su colección de joyas, valorada en más de $300,000. También aclara que durante su relación hicieron videos explícitos mientras mantuvieron relaciones, pero que Yailin tenía pleno conocimiento y dio su consentimiento expreso a las grabaciones de video en el momento en que se estaban realizando. La mamá de Yailin, quien había estado un poco alejada, apareció como una fiera para defender a su hija. Tú sabes que viniste a RD para buscar a mi hija, para subir tu ego. Me la mandaste a golpe aquí, me la mandaste a golpe en Miami, me la mandaste a golpe donde yo no lo veía. Entonces, como tú dices, vamos a buscar pruebas de esto. Estamos aquí. Y Yailin anunció que se retiraba de las redes por el estrés de los últimos días. Me voy a desaparecer un par de días.
si fue por todo el trabajo que tuve, no sé. Como para encontrarme como conmigo misma. Lo que sí es cierto es que este caso seguramente dará mucho de qué hablar y pronto se podrían volver a ver la cara en una corte en donde seguro sacarán más trapitos sucios al sol. Colaboradores. Fíjate que se habla del video que grabaron ellos mientras mantenían relaciones. Hay un video que está en las redes sociales que fue hecho público y aparentemente Yailin está culpando a Tekashi de haberlo mostrado públicamente, ¿no? Y Tekashi está aclarando en esta demanda que él ni siquiera estaba con esos videos porque estaban en el celular de Yailin. Y otra cosa, que ella estaba consciente de cuando se estaban grabando estos videos porque hasta miraba a la cámara y hacía sus poses en medio de la relación que estaban teniendo. Yailin obviamente está ya lista para enfrentar esta demanda, aunque estuvo repartiendo regalos en su República Dominicana cuando se le preguntó sobre esta contrademanda de Tekashi que viene con muchísima fuerza, pues ella no quiso hablar del tema. Quiero también decirle, Lili y Raúl, que Tekashi se ha asesorado muy bien y ha contratado a uno de los mejores abogados que hay en la Florida para atender este caso, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, yo pensé que esto iba a estar mucho más tranquilo de lo que veo que está. Me imagino que él también se ha sentido, Raúl, un poco dolido, si de verdad ha hecho esto por ayudarla, por, no sé, por amor. Bueno, primero le pasó con la mamá y ahora con la hija. Claro. Entonces, ahora, pero lo bueno que tiene Tekashi es que por lo menos pudo salir de la cárcel. Sí, gracias a Dios salió, Raúl, efectivamente, hace unos días atrás. Aquí lo estamos esperando. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias. Muchas gracias por toda esa información. Feliz Día de los Reyes Magos para Bruno. Yo quería enseñarle, pero parece que ahora no, dice que no tienen tiempo ya. Quería enseñarle todos los cambios que han hecho en el set, pero no me... Ok, Raúl, al final, que la gente espere y le hacemos un tour del set nuevo del Gordo. Hasta el logo del Gordo y la Flaca lo cambiaron ahí arriba. Todavía no entendemos muy bien por qué nuestro Eugenio Derbez debe seguir pidiendo disculpas por haber afirmado que Selena Gómez no sabe hablar bien el idioma español, y esto ensució su actuación en la película Emilia Pérez, quien acaba de ganar el Globo de Oro por Mejor Película. Porque si no le causó mucha controversia tus comentarios. Sí, pero yo ya lo dije y lo repito, hice un comentario que no debía haber hecho. Entre compañeros nunca hay que criticarnos. Claro. Y sentí que estaba en un espacio de cine. Lo increíble es que cuando uno de nuestros latinos incursionan en Hollywood, casi nunca faltan las críticas acerca de su pronunciación en inglés, algo que ha pasado con Penélope Cruz, Javier Bardem y Sofía Vergara, para citar algunos. Y nosotros no podemos criticar a los norteamericanos cuando no saben hablar muy bien nuestro idioma español. Lo que sí reconozco es que no debía haber dicho, uno nunca debe hablar de ningún compañero. Es algo que yo siempre lo he hecho y es la primera vez que lo hice. Eugenio también se quejó de que sus opiniones hayan afectado a sus hijos, porque los seguidores de Selena Gómez la agarraron contra él y varios miembros de su familia. No, pues está muy mal que uno no pueda opinar, pero sí, pobres de mis hijos que luego les cae de rebote las cosas. Tengo que ser más cuidadoso con mis palabras, pero sí está difícil también estar en un mundo en donde no puedes dar una opinión, ¿no? Yo siento que ya no quiero hablar más de polémica. Y es que no solo fueron los seguidores de Selena los que lo criticaron por su opinión, hasta la mismísima Belinda arremetió en contra de Eugenio a través de las redes. Es tiempos difíciles para la comunicación, definitivamente. Es muy duro, repito, que ya no puedas abrir la boca ni opinar de nada porque pues te crucifican, ¿Te sientes reprimido? Porque pues ahora ya todo lo que dicen puede ser usado en su contra. Sí, todo lo que dices puede ser usado en tu contra. Tengo que ser más cuidadoso con mis palabras, repito. Pero sí reconozco, repito, que nunca, bajo ninguna circunstancia, te guste o no te guste un trabajo, no, como compañero no puedes hablar mal. Yo no sé, me sentí en un espacio de cine, no de espectáculos, y como que emití una opinión que de todas maneras estuvo mal y no lo voy a ver. Por último, Eugenio quiso dejar bien claro una vez más que él no tiene nada en contra de Selena y que es una chica a la que quiere y admira mucho. La quiero mucho, la admiro mucho y repito, yo hice un comentario sobre un trabajo en específico, pero es como si yo le voy al Cruz Azul o me encanta Messi y un día digo, yo siendo fan de Messi, decir, no hombre, el partido pasado la jugó terrible, no me gustó cómo lo jugó.
Y no por eso es que odia a Messi, ni que no me guste Messi, ni que no quiera a Messi. En ese partido en específico, te puede o no te puede gustar el desempeño. Es todo, pero que te crucifiquen por eso se me hace también un poco... Bueno, Dios ya, mío. ahí está. Bueno, Raúl, ya lo ha dicho varias veces y lo sigue diciendo el pobre, pero es que de verdad que... No me pongan la musiquita todavía. Quiero decir que anoche la Selena Gómez era una de las más elegantes durante la premiación de los Golden Globes. Así es. La latina estuvo muy elegante toda, Raúl. Muy lindas todas. Sofía, Zoe y también Selena. Y Salma. Vamos a una pausa, regresamos con más del Gordo y la Flaca, que hay mucho que celebrar en el día de hoy. ¿Seguro que va a darle esto a Raúl? Claro, esto se llama Gordo y la Flaca. Te engorda bastante. ¿Te engorda mucho? No puedo darle.